Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, padre. Bienvenidos. Estamos, como les recordamos, estamos en un ciclo de conferencias que si no han visto las anteriores, obviamente no hay problema que vean esta, pero los invitamos a ver las anteriores que están en nuestro canal de YouTube y de la misma manera que están en nuestra página de Facebook. Y les recordamos que todo lo que nos está, todos los documentos y fuentes de las que el padre nos está hablando también están en internet y están abiertos, son documentos abiertos, nada más por si alguien gusta ir a verificarlos. Pues buenas noches, padre, qué gusto tenerlo aquí. Bienvenido. Sí, buenas noches, igualmente muchísimo gusto. Veo por aquí ya conectado a Benjamín, quizá algunas otras personas. Sabemos que esto llega a mucha gente después, ¿verdad? No solamente en este momento. Bueno, me da muchísimo gusto. Yo pienso que esta será la penúltima de este ciclo, ¿verdad? Les comento que conforme ha ido pasando el tiempo, he ido entendiendo más cómo se crean este tipo de creencias, ¿verdad? Y yo creo que hoy ya tendremos una idea un poquito más clara, más completa, ¿no? De cómo se crean estas creencias, o valga la aparente repetición. Y seguramente dentro de 8 días veremos ya la parte positiva, o sea, es decir, la respuesta ante, ante esta situación que es penosa porque los creyentes muy formados y todo esto no les interesa. O sea, es decir, no, simple y sencillamente empiezan a ver una cosa tras otra que es mágica y todo, y en mi caso hacen, ¿verdad? Vamos entonces, si quieres, Gisela, por favor, poner las diapositivas. Y claro, el título intenta, pues sí, encuadrar, vamos a decir así, lo que es nuestra presentación de hoy. ¿Sí? Entonces, aquí la pregunta es, ¿la nueva era realmente es un riesgo, un peligro, algo así como tan peligroso? Diríamos, si no hay madurez humana y cristiana, madurez humana quiere decir un pensamiento consistente, lógico, objetivo, ¿verdad? Y una madurez espiritual, es decir, que incluye ese pensamiento objetivo, lógico, más aparte una fe madurada en Dios, ¿verdad? Que nos ha dado su gracia, nos ha dado muchos dones, no nos ha dejado en un mundo así como inútiles o inutilizados y nos maneja medio mundo, ¿sí? Entonces, si no hay esta condición de madurez, claro que entonces la nueva era es muy riesgosa, pero si no, no nos hace ni cosquillas, ¿verdad? Y es lo que estamos tratando de ver, de aclarar ahora, ¿verdad? Y bueno, entonces iniciamos, ¿verdad? Pasamos a la segunda diapositiva. Iniciamos recordando algunos argumentos que revelan los criterios para diagnosticar endemoniados. O sea, hay personas que con muchísima facilidad dicen es que te entró un demonio, es que etcétera, etcétera. Sí, de veras, así, bueno, sí. ¿Cuáles son los criterios que utilizan? Y la segunda cosita de la primera partecita de esta noche es comparar un poquito lo que dice el señor Jaime Duarte, que mucha gente lo sigue, o lo considera que lo que él dice lo dice la iglesia, ¿verdad? Y vamos a comparar con lo que realmente dice la iglesia, o al menos con el documento que la iglesia presenta, aun cuando es un documento provisional, ¿verdad? Entonces vamos a confrontar estas afirmaciones. Algunos argumentos ya los hemos visto, pero los retomamos desde esa perspectiva, ¿verdad? Y pasamos a la siguiente. Ponemos un ejemplo aquí, ¿verdad? A un cierto punto, el señor Duarte menciona a Alice Bailey. También el documento Jesucristo portador del agua de la vida lo menciona, la menciona, sí, pero vamos a ver que el contexto y lo que se dice de esta persona es muy diferente, ¿no? Aquí está lo que dice Duarte, ¿sí? Él dice que un día esta mujer jugando con piedras, jugando con piedras, dice así, intenta comunicarse con extraterrestres o con los muertos, o sea, como si fuese un ritual mágico, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que desde allí nos preguntamos, bueno, una persona que crea que se va a comunicar con los extraterrestres así,
Ya partimos de una soberana ingenuidad, ¿sí? Y de pronto se le aparece un ente, ojo, un ente, ¿sí? La palabra ente viene del latín ens, entis, que es un ser, es la palabra del verbo esse, del verbo ser, un ser, ente, ¿sí? Espiritual, que se identifica como Yaul Kul, maestro tibetano, o sea, como si se le hubiera metido el espíritu de un maestro tibetano que de quién sabe cuándo, ¿verdad? Y durante 3 días sin parar, o más bien durante varios años. O sea, es mucha la diferencia como para equivocarse, ¿verdad? Le dicta 21 libros, ¿verdad? Escuchen bien, etcétera, ¿verdad? Ya lo habíamos comentado, lo vuelvo a recordar por otros motivos. Dicen, hoy sabemos que las bandas de rock, cuyos espíritus inmundos les dictan las letras y todo ese asunto que con un pensamiento crítico uno dice, bueno, pasó de eso, bueno, después, eso en el minuto 28, 3 minutos después, deduce que eso no es el maestro ese, sino que es un demonio. ¿Cómo brinca? ¿Quién sabe? O sea, sí, o sea, bueno, el que está detrás de lo que dice Baile, porque afirma que Cristo murió pero no resucitó ni nos salvó y que el cristianismo y la iglesia es un invento de los hombres. Por eso concluimos que es un demonio, ¿sí? Aquí lo que quiero subrayar es que está dando un criterio para evaluar endemoniados, poseídos, ¿sí? Eso teológicamente no está absolutamente fundamentado y a ver qué autoridad eclesiástica avala esto. O sea, no que nos digan dónde está este criterio, ¿verdad? Bueno, luego Duarte dice que leyó uno de los libros titulado Educando en la Nueva Era, que también yo ya lo vi, ¿verdad? Y está hablando de la nueva filosofía de la educación, ojo, ¿sí? No está hablando de la nueva era como se está concibiendo ahora. Y dice que el origen de la nueva era es un demonio. El demonio le dio el nombre, ¿sí? Entonces, no sé si se ve los brincos de lógica, ¿no? Empezando por un dato ingenuo, así como si con piedras, ¿verdad? Después se va a reír de las gemas o de las piedras, pero aquí no, ¿sí? Bueno, total. Pasamos, por favor, a la siguiente. Entonces, ya habíamos aclarado que no es cierto que en 3 días escribió, no sé, 21 libros, no, ni en varios años así nada más, ¿no? Está bien definido el tiempo, históricamente hablando, son 30 años, así que no hay nada de extraordinario. Aquí olvidé poner arriba que lo que está del lado derecho es lo que dice el documento Jesucristo portador del agua de la vida, ¿sí? Que menciona a este personaje, ¿sí? Pero vamos a ver qué dice el documento, ¿sí? Dice, la doctrina acerca de Cristo difundida en los círculos de la nueva era se inspira en las doctrinas teosóficas de Helena Blavatsky, la antroposofía de Rudolf Steiner y la escuela arcana de Alice Bailey, que es la que mencionó, quién sabe qué dijo ahí de esta mujer, ¿verdad? Luego dice, sus seguidores, algún texto más ahí, trabajan con los adeptos de la nueva era para desarrollar una comprensión completamente nueva de la realidad, una comprensión nueva de la realidad, una doctrina conocida como la verdad de la nueva era. De extraterrestres, de muertos, de demonios, cero. Esta es una de las cosas que es bien clara en todo el documento y bueno, lo modifican tremendamente. Hacia el final del documento se dice, se pone nueva era y cristianismo frente a frente, ¿sí? Y ¿qué es lo que diferencia? Las ideas, no son las prácticas ni mucho menos, ¿verdad? Que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿verdad? Este es entonces para que veamos la diferencia. Esto lo digo porque tratando de entender, como ya lo decía, por qué hay estas afirmaciones tan mágicas, pues he vuelto a tomar el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, en el capítulo segundo, que es un poquito largo. Y me doy cuenta de que a mucha gente le resulta difícil de entender. Le resulta difícil de entender ciertas palabras, como por ejemplo ocultismo, esoterismo, ¿sí? En realidad no tiene nada que ver con demonios.
O sea, el documento, si fuese así, sería demasiado serio y el documento lo diría, ¿sí? Entonces, el ocultismo, por ejemplo, y lo dice el padre Berlán muy claritamente, lo vamos a mencionar otra vez. Ya dedicamos toda una conferencia para ver lo que realmente dice el padre Berlán, no en el videíto de 20 minutos, ¿no? Sino en todo ese libro de casi 300 páginas que yo lo leí de pe a pa, y impresionante la lucidez y el equilibrio del padre Berlán, ¿sí? No dicen nada de estas cosas endemoniadas, aun cuando el que lo está entrevistando le pica por ahí, ¿verdad? Vamos a ver un poquito más adelante algo de esto, ¿sí? Entonces, leyendo el capítulo segundo del documento Jesucristo, portador del agua de la vida, prácticamente hace una breve historia, vamos a decir así, del nacimiento de la nueva era. Si ustedes quieren, comparen la historia que hace Jaime Duarte en la primera parte de la conferencia, casi 50 minutos, y el desarrollo que hace el documento, ¿sí? Y es impresionante la diferencia. O sea, el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, no habla ni del gobierno de Washington, ni tampoco que los jóvenes los atontaron con LSD. Se menciona el LSD como fue en los años 60, 70, y el documento dice, y eso ya pasó, ¿sí? Entonces, cuando habla de estos personajes como Blavatsky, que están aquí, como Bailey, etcétera, lo dice muy claramente, ¿sí? Son personas que influyeron en la cosmovisión de la realidad, ¿sí? Y pasamos a la siguiente, por favor. Ya había señalado, pues, el hecho de que el señor Duarte diga que tiene el libro de la conspiración de Acuario y dice cosas que vamos a recordar aquí, ¿sí? Él dice literalmente que Marilyn Ferguson escribe este libro, sorpréndanse, lo dice así, la conspiración de Acuario, y se queda así como Acuario, como que la palabra es mágica, quién sabe qué será Acuario, ¿verdad? Ya vimos que la Ferguson dice, usa eso porque es algo blando, o sea, dice, astros o no astros es lo demás. Bueno, dice, vean el uso otra vez de la palabra Acuario en este libro. La autora Marilyn Ferguson dice que esos jóvenes que 20 años atrás habían consumido droga, que se habían fascinado con todos los temas esotéricos y ocultistas y que habían escuchado black metal, etcétera, ahora ya crecieron, ahora son líderes, son periodistas, son escritores, son conferencistas, son líderes políticos. Dice, y a mí me sorprende porque tengo el libro, cuando afirma Ferguson que ahora a ellos les tocará difundir lo que aprendieron 2 décadas atrás. Es decir, ¿sí? A ver, ¿dónde encontramos eso? En Ferguson. Ya lo comentamos hace 8 días, ya les dije cuántos capítulos había, cité algunos textos, incluso cita a Jesús, ¿verdad? Bueno, dice, y ella afirma yoga, reiki, etcétera, ¿sí? Vamos, vean el libro, en fin, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, en relación a Ferguson y en relación a la conspiración de Acuario? ¿Sí? El texto de la derecha está en el documento Jesucristo, portador del agua de la vida. Dice, en su obra, La conspiración de Acuario, Marilyn Ferguson dedicó un capítulo a los precursores de la era de Acuario, aquellos que habían tejido una visión transformadora basada en la expansión de la conciencia y en la experiencia de la autotrascendencia. Dos de los mencionados son el psicólogo americano William James y el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung. Entonces, el libro tiene 13 capítulos, lo vimos hace 8 días. En uno de esos capítulos habla de esto, todos los demás no, ¿sí? Y está hablando de aquellos que hablan de la transformación social y personal, ¿sí? No dice lo que, es decir, el señor Duarte ni dice lo que dice la Ferguson, ni dice lo que dice el documento, ¿sí? El documento es lo de menos, el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, ¿sí? Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva, ¿sí? Este, continuamos con lo que dice
el documento Jesucristo portador del agua de la vida, que es mucho más fiel a lo que dice la Ferguson. O sea, seguimos comentando eso. Dice, a finales de 1977, Marilyn Ferguson envió un cuestionario a 210 personas comprometidas con la transformación social, a los que también llama conspiradores de Acuario. Lo vimos hace 8 días, exactamente viendo el texto, ¿sí? Ella dice, estuve viendo los descubrimientos maravillosos del cerebro y esto nos está iluminando sobre los cambios sociales que se están dando y personales. Y vi que eran otros, todos estamos como respirando juntos, somos conspiradores, ¿sí? Entonces manda este cuestionario, lo recibe, ¿sí? Lo vimos también hace 8 días, ¿sí? Bueno, les llama conspiradores de Acuario, porque ya vimos respiradores juntos. Es interesante lo que sigue. Cuando cuando se pedía a los encuestados que dieran el nombre de los individuos cuyas ideas les habían influido a los que estaban en la transformación social o tratando de entenderla, ¿sí? Les pregunta, ¿qué autores te influyeron para esto? No está para nada en lo que dice Duarte, Pepe González en relación a la nueva era. No están en ese sentido. Están en la transformación personal y social. ¿Cuáles son los autores, sí, que más te han influido, sí? A través del contacto personal, bien por medio de sus escritos. Los más nombrados por orden de frecuencia fueron Pierre Teilhard de Chardin, ¿sí? El jesuita, ¿sí? El más citado por gente, Carl Gustav Jung, Abraham Maslow, Carl Rogers, Aldous Huxley. Este señor, Aldous Huxley, el señor Duarte, dice que fue de los que el gobierno de Washington contrató para distribuir el LSD a los jóvenes. ¿Sí? Cero. De hecho, yo no quiero ser largo, pero de hecho, Huxley, con su obra Un Mundo Feliz, predijo la enajenación con la cual los seres humanos vamos ahí, ¿sí? O sea, lo contrario, pues, bueno. Huxley, Roberto Asayoli, Krishnamurti, ¿sí? Luego sigue. También aparecen mencionados frecuentemente Paul Tillich, Sherman Hess, Alfred Nord, etcétera. Martin Buber, que es un filósofo extraordinario. Ruth Benedict, una antropóloga, profesora universitaria. Margaret Mead, también antropóloga. Gregory Bateson. Entonces, Bateson aparece por ahí, es de los citados, ni siquiera de los más citados. Ya habíamos comentado en su momento, quienes hemos estudiado la psicología, enseñamos, etcétera. Bateson es uno de los que han aportado a la ciencia psicológica cosas muy, muy importantes. Y el señor Duarte lo pone entre los 4 que contrató el gobierno de Washington para distribuir LSD a los jóvenes y decirles que si toman LSD pasan matemáticas y que no sé qué, no sé cuánto, ¿sí? Yo cuando escuché eso, todo dije, bueno, ¿y eso de dónde lo sacó? No sé si lo sacó de aquí, no creo. Lo debe haber sacado de esos reporteros, ¿sí? De los 2 libros que es en los que se basa, no se basa en este documento, ¿sí? Siguen otros autores. He puesto en negrita a Tomás Merton. Tomás Merton fue un monje trapense, ¿sí? Preparadísimo. Sus escritos son fabulosos. También fue citado Tomás Merton, ¿sí? Y sigue. Después pongo en negrita también a Oscar Ichazo. Vamos a ver por qué a este señor Oscar Ichazo un poquito más adelante. Y Albert Einstein también, ¿sí? No van a decir que Albert Einstein también es endemoniado y que quién sabe qué puso de la nueva era, ¿sí? O sea, bueno, entonces, digamos, perdón, y esto que está aquí está en la nota 15, ¿sí? Nota a pie de página. Es decir, ni siquiera está en el texto, ¿sí? Entonces, está hablando de qué es lo que Marilyn Ferguson hizo y menciona este asunto. Mi impresión es que se lee tan mal el capítulo 2 de Jesucristo, portador del agua de la vida, tan mal, y luego vamos a ver por qué, que todos los autores que menciona allí, en ese capítulo 2, las prácticas que menciona allí, ¿sí? La gente entiende que todo eso está condenado por la iglesia. Ahora entiendo, porque después, sí, ahora entiendo por qué hay gente que incluso dice que la psicología es anticristiana, por ejemplo. Digo, ¿cómo? ¿No han leído el documento Gaudium Spes del Concilio Vaticano II, donde la psicología es valorada? O sea, ¿sí?
Me parece que es un poquito eso. O sea, el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, dice en la introducción que los dos primeros capítulos, que entra este también, es para dar una idea de qué es la nueva era. No tiene ni autoridad, ni tampoco es su intención condenar, ¿sí? Entonces es un error de lectura, es un error de comprensión garrafal, tremendamente, ¿sí? Y bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, porque hoy, bueno, ya sé que a veces soy muy largo y por más que intento, ¿no? Son muchísimas cosas y vamos a dejar algunas también de lado, para muestra basta un botón, ¿verdad? Aquí, ya he señalado que, digamos, me estoy refiriendo ahorita al señor Jaime Duarte, que es presidente de CISNE, Centro de Investigación sobre la Nueva Era, y ya me he preguntado muchas veces qué entiende por investigación. Ya hemos presentado que la investigación tiene procesos muy, muy precisos para que garantice los hallazgos que se están investigando, ¿verdad? Y aquí hay un ejemplo, cuando ya va en 1 hora con 10 minutos y 50 segundos, ¿verdad? Él dice lo siguiente, yo lo he copiado de la conferencia, ¿no? Dice, ha habido gente que me ha jurado y perjurado que se ha curado por Reiki, porque se ve mejor, hasta rosadito está, total, un poquito con burla, ¿verdad? Bueno, pues investigamos y encontramos que, de acuerdo con el testimonio de un sacerdote llamado Joseph Marie Berland, que es el padre Berland, ¿sí? Afirma que en realidad son entidades las que dan los poderes a los que acuden desde la primera clase de Reiki, sin necesidad de que tú estudies, sin necesidad de que ensayes o practiques. Desde la primera clase que vas de los 3 niveles, ya empiezas supuestamente a curar con entidades, las que toman tus manos y realizan esos prodigios, esos portentos. Bueno, aquí las preguntas. No sabemos si decía que no se curaban y entonces los entes para qué sirven, o si se curaron, o sea, no se entiende dónde estuvo la investigación. Y es una falla tremenda de investigación, de norma intelectual. Por eso lo hago en las preguntas, ¿no? A ver, si dice, hay gente que jurado y perjurado que se ha curado con Reiki. Si me dice, hemos investigado, pues hemos investigado si se han curado o no se han curado. Pero es una ilogicidad tremenda decir, hemos investigado y fuimos a ver lo que dice un sacerdote por allá, ¿sí? Muy apreciado también por mí. ¿Sí me voy a entender? O sea, esta cuestión es inaceptable en las investigaciones primeras que se hacen en la universidad, ¿sí? ¿Realmente se curaron o no, sí? Bueno, curiosamente, estamos diciendo por ahí del lado derecho, la investigación se va hacia lo que dice el padre Berlán sobre las entidades en el ocultismo, en las que el mismo padre Berlán afirma que no hay evidencia de tales entes, ¿sí? Sino que nos referimos a ellos, a esas entidades, solo porque lo dicen los esotéricos. Pero, o sea, que les creamos o no es otro asunto, ¿sí? En realidad, como ya lo vimos con el padre Berlán, ¿sí? Él mismo estuvo allí en el ocultismo, ¿sí? Que me digan que, mira, si tú pones las manos, tú curas porque hay energías que no sé cuánto. Pues, bueno, pues tú lo estás diciendo, no hay ninguna evidencia, lo dice el padre Berlán, yo sabré si te creo o no te creo, ¿verdad? Si yo tengo datos más científicos de qué es lo que sucede cuando uno se acerca a una persona, se quita o la toca, ¿sí? Yo no necesito creer en los ocultistas, ¿verdad? Y posiblemente en alguna ocasión podré también platicarles mis experiencias personales con brujas, brujos y todo. Nada, bueno, o sea, si uno los tiene bien entendidos cómo están las cosas, no nos hacen absolutamente nada, ¿sí? Bueno, entonces aquí a ver, aquí donde está el asunto. Él dice, hay gente que me ha jurado y perjurado que se ha curado con Reiki. Fuimos a investigar, a investigar qué cosa, pues a investigar quién dice del Reiki. O sea, sí, no investiga sobre la curación, como parece haberlo anunciado, ¿sí? Por otro lado, si no se curaron, o sea, si decían, no, mira, porque
es medio ilógico, medio se ríe del Reiki diciendo que no sé qué, no sé cuánto que, y luego habla de que son entidades que tienen poderes. Entonces uno dice, a ver, ¿sí funcionó o no funcionó el Reiki? ¿Sí? ¿Sí? Si no se curaron, entonces las entidades no funcionan. ¿Sí? Si toman al padre Berlán, pues no funciona o no existen. Y si sí se curaron, ¿a qué se debió? Si el padre Berlán desacredita las llamadas entidades del ocultismo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, no sé si resulta claro, si uno está formado a la investigación, ¿sí? Entonces uno sigue la lógica, ¿no? Y entonces se ríe del Reiki, que no sé qué puro cuento y que quién sabe qué. Luego, después dice, hay gente que me ha apurado y hemos investigado. Bueno, entonces, fallas como esta, aparte de lo que ya comentamos en las conferencias anteriores, uno dice, bueno, pues, ¿qué garantía tiene todo lo que se está diciendo aquí? Lo subrayo porque más adelantito esto va a ser importante, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, por favor. Y habla del spa, ¿sí? Los masajes o no sé qué cosa ahí, ¿verdad? Los spa. Dice, he conocido ya 2 casos de posesión demoníaca de mujeres que fueron a los spas y se desnudaron su cuerpo, fueron tocadas, masajeadas, en fin, y una de ellas contrajo lupus. A ver, de endemoniada y con lupus, o sea, aparte de endemoniada, pues, ¿en qué consistió el que estuviera endemoniada? ¿Qué hizo? ¿Qué, verdad? Dice, y ella contrajo lupus, se enfermó en el instante, seguramente del spa, por ahí, ¿no? Después de que acudió a esta sesión de masajes. Entonces, eso es muy arriesgado, es muy peligroso. Más adelante, bueno, hay otra frase por ahí, pero ahorita la dejamos. Entonces, él tiene 2 casos de personas que fueron a spa y quedaron endemoniadas. 2 preguntitas. Si ya vimos cómo diagnostica la posesión diabólica, ¿sí? Se la diagnostica con una facilidad impresionante, ¿sí? Claro que con criterios que no son los eclesiales, ¿verdad? Ni bíblicos, ¿no? Y luego, tiene 2 casos, como cuántas gentes irán a los spas. ¿Sí? Entonces, bueno, pues él tiene 2 casos de endemoniados y otras personas tendrán 2 casos de que no. Pues claro que no son 2, deben ser miles, 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 ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Cuando se hace una investigación y vamos a suponer que van a un spa y las personas salen dañadas, no digo endemoniadas porque eso, para diagnosticar eso, se requeriría muchísimo. Vamos a suponer que salen enfermas, ¿va? De un spa, ¿sí? Entonces, en la investigación se dice, mira, estas 2 personas salieron enfermas, pero hay como 80 que no. Entonces, tenemos que ver las variables, ¿sí? O sea, todas las variables que hay, ¿sí? Que son muchísimas. O sea, las condiciones subjetivas de la persona, ¿sí? Vamos a aislar cada variable, ¿sí? Es una investigación múltiple. ¿Sí? Entonces, porque solamente tomando una variable como independiente y las demás como variables dependientes y luego la otra y así sucesivamente, es posible descubrir por qué estas 2 se enfermaron y por qué las otras 80 o 80,000 no, ¿verdad? Entonces, si una persona dice, yo tengo 2 casos, etcétera, ya por eso ya sucede así. Lo mismo lo dice del yoga, ¿sí? También que conoce 5 casos o 6 casos, ¿no? De personas, ¿sí? ¿Y qué hacemos con todas las que no? ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, la variable formación es importantísima. En la primera sesión de conferencias, alguien mandó un video por ahí así de un padre que está allá por el Himalaya y que decía como que el 80% de las personas que practicaban yogas se endemoniaban o algo parecido así, ¿verdad? Y dice, es que yo constaté que el 80%, bueno, pues entonces yo fui a constatar también, ¿verdad? Y entonces, pues claro que conozco
grupos que hacen un proceso formativo, ¿verdad? Ahora que ya reconocí aquí a Benjamín presente, que saludo, ahora sí ya reconocí, está en uno de los grupos. Bueno, ahí hay pues bastantes señoras, etcétera, pero que sí siguen un proceso formativo. Y algunas de ellas practican yoga, les sale es muy saludable para ellas. Entonces yo pregunté, ¿verdad? Y les hice las preguntas también de investigación, cero endemoniadas, ¿sí? Y claro que lo pregunté y, ¿sí? Con, digamos, un poquito más de ¿cómo decir? De seguir las normas de investigación. La cosa me parece sumamente sencilla de explicar, ¿verdad? Estas personas están haciendo un proceso formativo, ¿sí? No solo conmigo, pero yo les acompañé en ese proceso mínimo 6, 7 años, o más, yo creo, ¿sí? Entonces, aquí hay una cosa que es la que de alguna manera va a ser lo que veremos dentro de 8 días como conclusión, ¿sí? Y es esa cuestión de que el modo como se entiende la gente y cómo se trata a la gente de parte de estas personas, Pepe González, etcétera, Jaime Duarte, etcétera, es como si las gentes no pensaran por sí mismas, como si todas fuesen marionetas de otros, ¿sí? Es decir, sin formación, sin madurez, ¿sí? Y es por eso por lo que por lo que vamos a ver, a concluir va a ser eso precisamente. Es el hecho de decir qué es lo que nosotros debemos desarrollar y que lo dice el documento Jesucristo portador del agua de la vida. El documento dice claramente que la nueva era es un reto positivo para nosotros. La nueva era no es positiva, sí es un reto positivo, ¿sí? Dicho de otra manera, es ¿por qué hay gente que asume la ideología de la nueva era? Pues porque nosotros no le presentamos algo mejor, simplemente por eso. Y tener este tipo de argumentaciones, bueno, rarísimas, ingenuas, no ayuda en absoluto. Simple y sencillamente hace que haya gente que se asusta mucho, se parapeta, juzga a todos desde acá de estas cosas y hay otros que se ríen y dicen, pues, pues qué pena, ¿verdad? Y siguen, ¿sí? Por eso he señalado que mi intención es pastoral, porque me apena esto, pues el hecho de decir, pues qué pena que haya gente tan asustada, que siga diciendo cosas que no constan y que son tan constatables, ya lo hemos repetido muchísimas veces, qué pena, ¿verdad? Y continuamos todavía con algunas otras cositas medio ingenuas, no sé, o bueno, que requerirían, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Allá cuando va 1 hora 17 minutos por ahí, dice lo siguiente: en otra ocasión me cuenta una gran amiga, me dice, Jaime, yo fui a una sesión de oración donde fue un varón que había perdido el brazo por un accidente de trabajo. La gente comenzó a orar por él y le creció otro brazo, así con todo, así, bueno, con mucho énfasis continúa así. Dice, ay, no, ¿cómo puede ser? Dice, no puede ser. O sea que Dios, el creador del universo, no puede hacer esos portentos. Ahí está el error de por qué no hay milagros hoy. Ahí está la razón. Ahí está la causa por la cual muchos se van de la iglesia. Ahí está la principal razón o motivo por el cual no vamos a misa. Bueno, aparte de las aplicaciones así tan, bueno, entonces, primero, bueno, pongo del lado derecho. Cuando esto sucede, lo normal es que eso tan extraordinario debería ser reportado por el médico a la ciencia médica y a la iglesia, ¿sí? No podemos pensar que el Señor se perdió el brazo y no fue con un doctor, por ejemplo. O sea, pues, ¿cómo no? ¿Sí? Tuvo que haber tenido una atención difícil, esmerada, ¿sí? Perder un brazo no creo que sea cualquier cosa, ¿sí? Y luego que el médico ve que tiene el brazo, lo que sea, ¿sí?
eso así nada más que una persona viene y dice, ¿sí? Bueno, esto es lo que sucede, por ejemplo, en las canonizaciones de los santos y cosas por el estilo, ¿sí? La segunda, con la oración podemos manipular a Dios, o sea, nosotros podríamos hacer que todos los paralíticos se curaran, mutilados y todo el asunto, ¿verdad? ¿Sí? Cosa que no, y si este señor confesara, sobre todo en esta pandemia, en la que yo como confesor he recibido gente, claro, no decimos nombres ni mucho menos, que llega, sí, arrepentida, pero no, pero muy dolorida, ¿verdad? Porque perdió familiares, se murieron de COVID, y le rezaron y le rezaron y le rezaron muchísimo a Dios nuestro Señor. O sea que no, oración no faltó, fe no faltó, ¿sí? Entonces rechazaron a Dios y se arrepienten, o sea, van arrepentidos, pero de veras preguntándose, ¿por qué Dios no me hizo caso? Si le pedimos tanto y sí. Entonces, una frase de estas es irresponsable en términos pastorales, ¿sí? Porque no podemos manipular a Dios, no podemos decir a una persona tiene una enfermedad, rezamos y Dios la cura. O sea, Dios es así o sea, las dos preguntas que están ahí, algo así como decir, nosotros somos más misericordiosos que Dios. Si Dios lo puede curar, ¿por qué no lo curó? ¿Por qué? ¿Por qué deja que otras personas estén sin brazos nada más porque no se les ocurre rezar? O sea, que el amor de Dios depende de estas cosas accidentales, si alguien rezó o no rezó, ¿sí? O sea, teológicamente es una ingenuidad. Uh-huh. Es algo así como que nosotros pudiéramos modificar la voluntad de Dios porque le rezamos mucho. Y en efecto, Dios es infinitamente sabio, infinitamente poderoso. Tiene sus razones para dejarnos la responsabilidad si en un accidente perdemos un brazo, ¿sí? Ya sabemos nosotros que si perdemos algo, hay cosas que no son recuperables. Hay cosas que sí, pero hay cosas que no son recuperables, ¿sí? Pero bueno, entonces aquí las preguntas, ¿con oración podemos manipular a Dios? Y entonces si no rezamos, ya Dios no hace, no, ya Dios que nos dejó, que, ¿verdad? Somos más buenos que Él, lo presionamos para que haga milagros, ¿sí? Aquí la cuestión de los milagros es algo requiere mucha reflexión. En lo personal, basta que yo conozca un poquito de mis pulmones, de mis riñones, etcétera, y más milagro que son, ¿sí? Entonces, ya lo hemos comentado con los grupos. Aquí estamos, Benjamín, estuvimos en un grupo en el cual durante un año fuimos viendo esta maravilla de la vida, del organismo, ¿sí? Y por eso es por lo que también estas cosas resultan bastante, bastante más ingenuas, ¿verdad? Y es esta la causa por la cual la gente no va a misa. ¿Será por esto? No será exactamente porque somos súper negativos, todo lo vemos endemoniado y todo el asunto, no será, digamos, causa de eso, ¿verdad? Pero bueno, entonces lo dejo así nada más para, sí, bueno, pues habrá personas que asuman esto, pero es algo no tan claro. Pues, pasamos por favor a la siguiente. Aquí, la hora con 26 minutos y segundos, habla de algunos libros ingenuos, entre los que se encuentra el Código Da Vinci. Cuando yo estaba escuchando esa historia de que el gobierno de Washington drogó a los jóvenes, se los engañó tan fácilmente en las universidades más caras, los papás pagando las colegiaturas, etcétera, ¿sí? Me vino exactamente lo del Código Da Vinci, ¿verdad? El autor del Código Da Vinci crea una historia, así que es una novela, naturalmente, crea una historia así como muy lógica, ¿no?
en la cual finalmente dice que Jesús se casó con Magdalena y que tuvo sus descendientes y que finalmente andan ahí por Francia los descendientes, ¿verdad? Y hay mucha gente que se la cree tontitamente. Yo no lo vi, pero me comentó una persona que se hizo un panel, ¿no? De especialistas en historia y todo el asunto, y pues se reían del señor, del autor, o sea, este asunto y este asunto y este asunto, ¿no? Entonces, cuando yo escuchaba la historia de que el gobierno de Washington, o sea, la que no está ni siquiera en el documento y que, bueno, ya lo comentamos en su momento, yo dije, pues, bueno. Pero curiosamente, cuando llega a este minuto, habla del Código Da Vinci y dice, la gente no sabe distinguir entre historia y ciencia ficción, entre fantasía y realidad. Bueno, pues si se hace un panel para ver si de veras fue el gobierno de Washington, si se la creyeron, si Bateson y Huxley estuvieron repartiéndoles o sea, cosas bueno, que cualquiera que conozca estos personajes, su trabajo, su investigación, pues está como el Código Da Vinci, ¿no? Y esta es una de las cosas que también me llaman muchísimo la atención cuando apela a la ciencia, y bueno, ¿sí? La historia del gobierno de Washington, etcétera, lo que puse ya al lado derecho, ¿verdad? Es historia realizada mediante el método científico propio de la historia. O sea, la historia tiene su método científico. El concepto de ciencia no se reduce a las ciencias exactas. Se considera ciencia un conocimiento sistemáticamente verificado, ¿sí? Continuamente puesto en tela de juicio. Los historiadores, o sea, de veras, para que puedan decir la cosa fue así, 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 tienen que hacer muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, ya veíamos en su momento que era muy, muy difícil de creer estas cosas. Pasamos, por favor, a la siguiente. Estamos tratando de ver el mayor número posible dentro del espacio que tenemos. Allá por la hora con 28 minutos, 30 segundos, habla del enneagrama, ¿sí? Esto es lo que dice Pepe González, no, perdón, Jaime Duarte, y vamos a ver un poquito también cosas, bueno, que vamos a confrontar. Entonces dice, gente que utilice el enneagrama pensando que es un método de crecimiento y de superación personal. Sí, pues fíjate que era un medio con el cual se identificaban los ocultistas. George Woodruff era un ocultista espiritista y utilizaban el enneagrama como forma de identificación. Él se lo trajo de Oriente a Occidente y Oscar Ichazo, que es el que ya había mencionado anteriormente, o sea que ahorita aparecería, un ecuatoriano, le dio la tipología. Los psicólogos serios, que no dice quién es, le preguntaron a Oscar Ichazo de dónde sacó la tipología. Perdón, sí. Y dijo, de una sesión espiritista, los muertos me lo revelaron. Y ahí empezamos a decir, bueno, o sea, bueno, y hace una expresión de incredulidad, como diciendo, ¿sí? Y luego continúa, el problema aquí es serio, queridos hermanos en Cristo, es cuando encontramos un grupo de sacerdotes jesuitas, triste, ¿verdad? Fueron a buscar a Oscar Ichazo para utilizar el enneagrama como método de crecimiento espiritual y él respondió, en el enneagrama no hay lugar para Jesús, respondió Ichazo, ¿verdad? Se los dije a unos sacerdotes y deberían haber estado atentos, porque no hay ningún Jesús que encontrar aquí. Por eso lamento que en el ITESO se enseñe enneagrama. Pero la necedad, dicen, qué necios son estos, ¿verdad? Discúlpeme, no por ser sacerdotes están en lo correcto, también cometen errores, también se equivocan, hay que orar por ellos, evidentemente, pero esto es una pifia. A ver, aquí antes de pasar a hacer algunas consideraciones, ¿no? Dice que el enneagrama lo utilizan como se identificaban los ocultistas, ¿no? Yo no sé si él cree que el enneagrama es la figurita geométrica, ¿verdad? Ese no es el enneagrama. O sea, o no creo que se llevaran todo el texto para identificarse, ¿verdad? Sí, o sea, soy ocultista, ¿sí? Me supongo, ¿sí? Entonces, esa confusión es tremenda, ¿sí? Segundo, que lo utilizaban
perdón, se lo trajo a Occidente como modo de crecimiento espiritual. Que los jesuitas fueron a preguntarle a Ichazo, ¿sí? Que además está ilógica lo que dice, fueron a preguntarle y él respondió, o sea, fueron a preguntarle qué cosa, si había Jesús ahí o no había Jesús, porque la respuesta de Ichazo es que ahí no hay Jesús, que ahí no está Jesús, Jesucristo, ¿sí? O sea, no sabemos qué le fueron a preguntar, según eso, los jesuitas, ¿no? O sea, absolutamente no, ¿sí? Pero pasamos a la diapositiva siguiente, ¿verdad? Entonces, Óscar Ichazo, boliviano, no ecuatoriano, incluso se equivoca de nacionalidad, ¿sí? El señor Óscar Ichazo, ¿sí? Fue un chamán místico y científico, fue un chamán, ¿sí? Siguiente, Ichazo no le llama enneagrama, le llama enneágono, o sea, ni siquiera es el enneagrama, ¿sí? Bueno, pero a ver, las preguntas. Que ya comenté la primera. ¿Cree que el enneagrama es la figura geométrica como modo de identificación? ¿Sí? La otra cosa, ¿acaso un chamán sabe más sobre Cristo que un cristiano? Es decir, este señor, que es un chamán, él me dice dónde está Cristo y dónde no está Cristo, dónde está Jesús y dónde no está Jesús. La pregunta, ¿ahora el chamán sí tiene autoridad? ¿Sí? Si está haciendo ver que no, o sea, ¿cómo? ¿Sí? Entonces, dice que los jesuitas fueron a preguntarle a él, no, yo conozco personas del ITESO, ¿sí? Y les pregunté, claro, así como una pequeña investigación mía, claro que nunca hablaron con el señor Ichazo, ¿sí? Con quien se confrontaron un poquito para el uso, y vamos a ver cuál es el uso del enneagrama, ¿sí? No es el que dijeron ahí, ¿sí? Fue con Claudio Naranjo. Y Claudio Naranjo, un hombre preparadísimo, un chileno que luego hizo o sea, estudió en Chile, psiquiatra, médico, luego psiquiatra, y luego en cuestión educativa y cosas así, y luego pasa a Estados Unidos y se prepara en Harvard y otro lugar, ¿sí? O sea, es un científico, ¿sí? No fue Ichazo, por ejemplo, ¿sí? O sea, es falso, o sea, ahí está equivocado, que vayan y pregunten si gustan, ¿verdad? Bueno, ¿es él el que define dónde está y dónde no está Cristo, acaso, sí? ¿En qué fuente se basa para afirmar que los jesuitas fueron a preguntarle a Ichazo sobre el enneagrama? ¿Sí? Eso no consta, yo lo pregunté, ¿sí? Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Entonces, el enneagrama es una tipología para conocer los propios patrones de conducta. Abajo, del lado derecho, tenemos otras tipologías, como la de William Sheldon, la de Kretschmer, ¿sí? Tienen la misma finalidad. Y bueno, ¿qué es una tipología? Pues definir cuáles son los rasgos de carácter, los modos de ser, que ya lo sabemos, nosotros podemos, si es que esta persona así, es que reacciona así, ¿sí? Bueno, pues es la manera de clasificar los caracteres, ¿verdad? Pero todavía una cosita más. Les comentaba que pues he seguido tratando de entender por qué se dicen todas estas cosas. He encontrado dos testimonios que ustedes pueden ver también en internet, dos conferencias de dos españolas, ¿no? Que han tenido una fuerte experiencia de irse de boca con la ideología de la nueva era. Ya lo hemos comentado muchas veces que una práctica no es nueva era, ¿sí? La nueva era es la cosmovisión, ¿sí? Y bueno, tendremos ocasión de aclararlo todavía, espero, dentro de 8 días, ¿no? Entonces, una se llama Milagros Martín y, bueno, ya luego hablaremos de otra, ¿no? Azucena, bueno, Ruiz. Entonces, luego hablo de ellas un poquito más adelante. Son testimonios valiosos, de veras muy valiosos, lo que ya no es lo que después concluyen, después de una experiencia que no asimilaron tanto, y concluyen, se parecen la experiencia a la del padre Berlán, pero el padre Berlán tiene mucha más preparación filosófico-teológica y no concluye como ellas, pero bueno. Una de ellas, que es Milagros Martín, después de que dijo su experiencia, dice, el enneagrama te encasilla y va a buscar que tú te identifiques con tu eneatipo y qué es lo que tú tienes que hacer para alcanzar un determinado estado espiritual. Lo siento mucho, pero el enneagrama no es así, no es para eso.
No es para decir, tú eres este eneatipo y por lo tanto tú tienes que crecer de esta manera, así te encasilla. No es la única persona que he escuchado eso, ¿verdad? Que dice que te encasilla, ¿sí? Pregúntenle a cualquier persona que esté preparada, ¿no? Sobre el enneagrama, ¿sí? No encasilla, es al contrario precisamente, ¿sí? Volví a hacer otra vez la investigación, le digo a una persona, a ver, por ejemplo, una docente del ITESO, ¿no? Le digo, "Ay, oye, el enneagrama, ¿cómo es que está? Así como si yo no supiera, etcétera, ¿no? Y luego le digo, ¿y qué es cuál es la función, vamos a decir así? Dice, no, dice, bueno, entonces, dice, hay nueve caracteres, ¿verdad? Vemos más o menos tu modo de ser y luego para que tú te vayas enriqueciendo con los otros. Exactamente al revés de encasillarse, sí, exactamente al revés. Bueno, entonces, del lado derecho, lo que realmente dice la psicología y los psicólogos serios. Aquí otra vez quisiera preguntarle al señor Duarte cuáles son esos psicólogos serios que son tan serios que van con un chamán para preguntarle, o sea, ay, 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 como si no tuvieran por su seriedad recursos de investigación propios, ¿sí? Entonces dice, psicólogos serios son al señor Ichazo. O sea, total que el señor Ichazo, ese chamán, les dice a los científicos cómo están las cosas y a los jesuitas, dijo, bueno, ahora le ha dado una autoridad increíble al señor Ichazo, ¿verdad? Equivocándose también de nacionalidad. Actualmente, entonces, el enneagrama es reconocido como un sistema de clasificación y descripción de los diferentes patrones de personalidad. Su objetivo es conocer los propios patrones de conducta, los de los otros para mejorar la relación y crecer enriqueciéndose con los otros eneatipos. ¿Sí? Es algo parecido a la tipología de Sheldon, a la tipología de Kretschmer, ¿sí? Y otros por ahí, ¿sí? Entonces, también aquí, una persona que conozca el enneagrama, que lo use como se usa una tipología y escucha eso, pues bueno, pues quién sabe de qué estarás hablando, ¿verdad? Pero eso no es así, ¿sí? Bueno, pasamos a la siguiente, por favor, y empezamos a hacer nuestro aterrizaje. Lo que les comentaba, ¿sí? Hay dos testimonios, uno de una mujer que se llama Milagros Martín, las dos son españolas, y Asunción, perdón, está mal escrito por ahí, Asunción Ruiz, ¿no? Y tenemos ya conocido la del padre Berlán. Se parecen, por eso, del lado derecho, sí, gracias por la corrección por allí, del lado derecho tenemos los puntos en común, sí, puntos en común. Tanto el padre Berlán como ellas dos, en su juventud, tienen una tremenda confusión existencial, pero fuerte. Ya lo habíamos comentado con el padre Berlán cuando hicimos toda la conferencia sobre él. En esta confusión tremenda y en su búsqueda desesperada, llega por ahí algo, ¿no? Con el padre Berlán, pues un letrero que decía que la meditación trascendental es total, que caen en manos de un gurú o de varios gurús, en el caso de ellas, o de varios grupos, ¿no? De este tipo. Se integran al movimiento que les garantizan la solución completa de su vida, pero con esta ideología relativamente ingenua. El peligro de la nueva era no son las prácticas, ya queda muy claro. El peligro de la nueva era es la ingenuidad con la cual las personas creen que la solución está bien fácil en la vida y que haciendo no sé qué y no sé cuánto, ¿sí? Entonces caen, ¿sí? Siguiente punto en común, dejan todo. Al menos Milagros Martín dejó todo, vendió su casa y siguió, digamos, al pie de la letra de estos grupos, ¿sí? Durante 8 años. El padre Berlán dejó todo y se fue con el gurú, ¿sí? Masarishi, ¿sí? Asunción Ruiz, algo parecido, sí, pero quizá no dejó todo, pero sí se va completamente, ¿sí? Poco a poco, progresivamente, van tomando conciencia de que esas cosas no les checan o no les llenan, o sea, a un cierto punto, sí,
Por ejemplo, Milagros dice, bueno, a un cierto punto yo empecé a discutir con el maestro y me echaron, me votaron, ¿sí? Yo me quedé, ¿sí? Siguiente punto importantísimo, rompen con el gurú y el grupo, o sea, en medio de una grandísima crisis, porque se la jugaron toda por seguir al gurú, ¿sí? Pero providencialmente, en los casos de ellos, hay alguien de la iglesia que les da lo que les faltó. En el caso de ella, un sacerdote súper comprensivo, muy sabio, ¿sí? En el que finalmente cuando la confiesa ella se siente completamente aliviada, este, porque el sacerdote la confesó con toda la escucha y todo el asunto, y claro que ahí va todo lo que es espiritual y lo que es también psicológico, lo que es la comprensión y todo el asunto, y se le reencuadra todo. Y claro que entonces ella concluye varias cosas, que la confesión es la solución para todo, pero bueno, hay mucha gente que se confiesa y no le pasa eso, ¿sí? Lo que le pasa a ella. La última cosita, ¿verdad? Todo lo vivido con el gurú es juzgado como, pues, como engaño, ¿sí? Porque, digamos, se la creyeron falsamente, ¿sí? Entonces, todo, se llevan de corbata todo. Por eso leí lo del eneagrama, por ejemplo, también del yoga, reiki, todo ese asuntito, porque eso lo vivieron dentro de esa ingenuidad. El único que no hace esto es el padre Berlán, precisamente, ¿sí? Por mucho que le preguntan y lo incitan a ver si la cosa era demoníaca y todo el asunto, él dice, no, la cosa sí, sí. Solamente que hay una diferencia también del padre Berlán con respecto a ellas dos y a otras personas, que el padre Berlán siguió una formación filosófico-teológica, ¿sí? Y esta formación es lo que hace la grandísima diferencia, en mi opinión personal, ¿sí? Entonces, y es exactamente nuestro reto. Dentro de 8 días, de alguna manera, quizá también un poquito con el testimonio personal, ¿por qué no sucede eso? Sí, porque el camino es al revés, ¿sí? Es decir, primero hay el encuentro con Dios significativo y luego uno va viendo estas cosas, digamos, libre de esa cosmovisión, ¿sí? Que finalmente, digo, es ingenua y no les ayuda a las otras personas, ¿sí? Es entonces la cuestión. Lo malo de esto es que el testimonio es fuerte, es valioso como testimonio, pero como que falta reacomodar las cosas que acá se les desacomodaron, ¿sí? Entonces es cuando viene ese pensamiento mágico y cosas que no son ciertas, como por ejemplo lo del eneagrama, que hace ratito vimos, ¿no? Que era el testimonio de Asunción, perdón, de Milagros Martín, y también de las otras prácticas que no son nueva era. Ya sabemos que la nueva era es nueva y que estas prácticas no tienen nada de nuevo, absolutamente, ¿no? Sino es el haber caído en esta ideología ingenua. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva, que es la última, ¿verdad? Y qué es lo que nos prepara para la siguiente vez después de este recorrido, ¿sí? El reto no es demonizar, condenar, replegarse, ¿sí? El reto es la madurez, ¿sí? La madurez humana y la madurez cristiana, ¿sí? El pensamiento crítico y el discernimiento. Ese es el reto. Lo repito otra vez, bueno, mejor lo leo por aquí, ¿sí? El problema es considerar que todos los seres humanos tienen su mente a la deriva de otros seres humanos, o sea, no lo piensan, no saben qué les meten, ¿sí? Que curiosamente los otros parecen tener otro tipo de mente, ¿verdad? Que maneja las otras mentes, ¿sí? O sea, es que el gobierno de Washington se zarandea a todos, los jóvenes, los papás de los jóvenes, los maestros universitarios, maneja a todo el mundo el gobierno de Washington, ¿sí? O sea, todos estos son unos pobrecitos incapaces de pensar por sí mismos. Y el gobierno de Washington, entonces ellos no son dependientes, ellos son tan capaces en su mente que manejan a todos los demás. A ver esa diferencia de dónde, o sea, que es otro cerebro, otro planeta, ¿no? No, tenemos el mismo tipo de cerebro
y podemos ser críticos frente a cualquier cosa que nos digan, ¿sí? Que no tenga fundamentos, ¿sí? Y ese es digamos, el problema es este. Y por lo tanto, el reto o la solución es desarrollar el sentido crítico, el discernimiento. Y decía que estas conferencias tienen un poquito ese objetivo formativo, ¿sí? Y por eso lo hemos ido evaluando lo que se dice pues con lógica o con datos, ¿sí? Que es el pensamiento crítico, ¿sí? Y bueno, desde el punto de vista espiritual, hay que tomar en serio la fuerza de la gracia de Dios, que estamos a la deriva de la fuerza del demonio. O sea, ¿sí? O sea, no solamente desde el punto de vista humano, sí que son tan listos nosotros y nosotros tan tontos, ¿sí? O tan inconscientes, pero también que la sobreabundancia de la gracia, ¿no? Los dones de naturaleza con los que Dios nos ha enriquecido, ¿sí? Esta es la parte que no la tocan, todo parece ser más poderoso que nuestra inteligencia y que nuestra condición de creyentes, ¿no? Por eso, al principio, o sea, vamos a decir así, el título de esta conferencia fue Nueva Era, riesgo solo cuando hay inmadurez humana, ¿sí? Y espiritual. Una persona que no tenga sentido crítico, ¿sí? Y cae en la nueva era, se la llevan. O si cae en un conferencista de acá, también se la lleva, ¿sí? Que es lo que hemos estado viendo, ¿sí? De la gente que repite, repite, ¿sí? Tengo aquí enfrente aquí en un papelito, ¿verdad? Una intervención, sí, sí, ya las podemos quitar, muchas gracias, Gisela. De una de las primeras reacciones negativas que tuvimos o que tuve en el primer ciclo de conferencias con lo de Pepe González, ¿no? Una persona que empezó diciendo grandes santos y grandes teólogos de la iglesia ya antes de que yo le preguntaba, ¿y cuáles son ellos, verdad? Dime al menos algunas, sí, bueno, total, finalmente no hubo ninguna respuesta. Y luego acá, yo estaba hablando de que Pepe González decía que los chinos, ¿no? Y yo, pues, Pepe González dice los chinos. Y me recuerdo aquí en la intervención, ¿verdad? Habla, lo que dice el señor Duarte, ¿sí? O sea, ahora entiendo por qué lo puso aquí, porque lo escuchó de Duarte, ¿no? Habla precisamente de esta mujer, ¿verdad? De Alice Bailey, la que decimos ahí, y pone masona y promotora de la Trus Lucifer. Eso es lo que decía Jaime Duarte. Entonces, una de las cosas que se siguen manifestando, ¿no? Que estos conferencistas les hacen creer que están diciendo lo que dice el documento Jesucristo portador del agua de la vida. Les hacen creer eso. Aquí hemos presentado textos que no dice eso absolutamente. Bueno, pero personas que están seguras de que uno no conoce el documento y que ellas sí conocen el documento, pero lo que conocen es lo que les dijeron que no corresponde al documento. De hecho, después otra persona dice, lean el documento hasta el final. O sea, como que estuviera hablando del documento sin haberlo leído hasta el final, ¿verdad? Después, bueno, el tiempo es muy limitado y de hecho, pues precisamente leanlo hasta el final para que vean que el problema no son las prácticas, ¿sí? Pero bueno, son cosas de este estilo. Entonces, bueno, hoy hay más cosas, pero bueno, yo creo que con estas más o menos podemos darnos una idea. Yo espero, si algo de lo que yo dije no está fundamentado, yo espero que me lo hagan saber, pero con datos, ¿sí? Porque en lo personal no me interesa hablar por ser sacerdote u otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso, bueno, yo esperaría eso por ahí. Bueno, yo aquí me detengo y pues ya hemos anunciado que la siguiente vez hablaremos de lo que no hablan, que es exactamente el proceso de madurez personal
que es la verdadera solución a los riesgos que pudiera haber de la nueva era. O sea, al riesgo de irse de boca con un gurú, al riesgo de irse de boca con una creencia mágica y no sé cuántas cosas, de que la nueva era me va a resolver no sé cuánto, ¿sí? Entonces, ese me parece que es el verdadero reto. Y bueno, la última conferencia de esto, la vamos a dedicar a eso, ¿verdad? Muy Pues, bien. muchísimas gracias, padre. Mire, tenemos saludos de Imelda Moreno, que le dice saludos, padre Octavio. Cristi Ortega dice saludos, padre. Y como usted está diciendo, la próxima semana seguimos con este tema, todavía a las 8:30. Y la semana del 28 de marzo, que sería la siguiente, vamos a tener toda la semana, durante los días de la semana, de lunes a viernes, los ejercicios espirituales cuaresmales con el padre Octavio. Les vamos a estar avisando tanto el tema como el horario para estar bien seguros, pero ya durante la semana. Ahorita, por lo pronto, es la semana del 29 para que se preparen. Y pues si alguien aquí en sala tiene alguna pregunta, algún comentario, pues está abierto los micrófonos. Sí, creo que aquí Benjamín levantó la mano. Buenas noches, padre, para variar. No, está bien, ahora ya te reconocí, Benjamín, ahora sí, así que... Aquí, adelante. Bueno, entre comentarios, preguntas, o sea, es tanta las ideas que surgen de esto, que, bueno, lo primero es que, pues que, no sé si decir pena, pero conferencias de este tipo es para que estuviéramos más, ¿verdad? A mí me gusta el fútbol, la semana pasada jugó el América, ahora juega el Atlas, pero pues la prioridad es la prioridad, ¿verdad? Entonces, aquí la cuestión, entre tantas cosas, es que estando analizando este tipo de compañeros cristianos, católicos, trato de identificar cuál es su mercado y porque lo veo aquí, ¿verdad? Aquí estamos 5 personas, 6 en total con usted, padre. Pero el mercado de ellos es el mercado del radio o de la televisión barata. Entonces, la gente a la que ellos llegan es un mercado, pues es la realidad, no preparado, que les gustan que les hablen bonito, que no los comprometan, y ese es su mercado, ¿verdad? Si yo analizara un poquito el sistema que utilizan ellos, y no por agraviar a las sectas, pero llevan el mismo esquema psicológico. Si yo he estado por invitación en 4 sesiones, que duran 4 horas más o menos, en donde primero te animan, ¿verdad? Como para que te desempolves con cantos y todo. Y luego te hacen sentir mal, pero muy mal, o sea, pecador, lo más bajo que se pueda. Y luego el que te salva es el pastor. Entonces quedas comprometido con el pastor. Pues ese esquema es muy parecido, ¿verdad? Te infundo el miedo y luego ya. Sigo analizando porque, no sé, de pura casualidad yo no conocía a Jaime Duarte, de hecho no lo conozco, pero el otro día mandaron un videíto, y lo abrí, normalmente no los abro, y lo vi, pero su lenguaje corporal no va de acuerdo con todo lo que está diciendo aquí, ¿verdad? O sea, como que es una situación de incoherencia. Y además, la situación está en que con tanta información para estas personas que no están preparadas, pues se la creen. No sé, pero de las personas que mencionan, no sé si Carl Jung sea cristiano católico. Maslow creo que también lo es. Ya no se diga el padre Teilhard de Chardin. Entonces, digo, debe de haber alguna preparación en ese sentido. Y además, el punto está en que lo que ellos critican en realidad es una actitud de un gurú, ¿verdad? Que los sigan. Pero desafortunadamente, y aquí volviendo a la pregunta que le había hecho ya hace tiempo,
en base a la expresión que usted utilizó, hay una irresponsabilidad en términos pastorales, ¿verdad? Y de hecho, este tipo de personas a veces son invitados a retiros, a encuentros que las mismas parroquias promueven. Y aquí en Guadalajara, cansado de ver ese tipo de situaciones. Y no son gratuitas, ¿verdad? Y cobran bien, ¿verdad? Lo recibisteis gratis, dalo gratis, ¿verdad? Trabajarás o comerás con el sudor de tu frente. Perdón por la expresión, ¿eh? Con el sudor de tu frente. Hay personas que no, ¿verdad? No, se gana el dinero con el sudor, no de la frente. Entonces, pues, en conclusión, ¿qué hacer? ¿Qué hacer como para que estemos como en sintonía, ¿verdad? O sea, como iglesia. Obviamente no es una solución sencilla, pero ahorita, por ejemplo, que el Papa está promoviendo estas 4 semanas de Cuaresma, que estemos, la semana pasada creo que era oración, esta semana creo que había que tener un retiro, una cosa así. Entrar en ese esquema, ¿verdad? O sea, la iglesia, ¿qué nos puede proponer? Pero de manera así como muy práctica. Ok. Sí, ya hemos comentado un poquito esto. Somos conscientes de que ahorita no hay mucha gente. También somos conscientes de que llegará a más gente, aparte de quienes están aquí, ¿verdad? Que me da mucho gusto y que se puede comentar algo, eso diría. Pero es muy difícil que algo así sea multitudinario. Las investigaciones, el mismo Maslow, por ejemplo, sí, y el mismo Jesús, ¿no? Cuando un camino es arduo, porque es más arduo pensar y etcétera, que mejor seguir un gurú sin pensar y luego que me proteja y ya me dice cómo, y la recetita y todo el asunto. Entonces, es cuestión de minorías. Yo en lo personal, digamos que no es que me preocupe mucho por el número de personas, ¿verdad? Cuando se hacen procesos personales valiosos, a veces es una persona. Cuando es un proceso de terapia, por ejemplo, es una persona o de dirección espiritual. Y uno dice, sí, una persona, ¿verdad? Fabuloso. Y claro que esto está abierto para quien quiera, pero es una cosita que a mí me parece que, bueno, quizá en algún momento la podamos tratar también, ¿no? Es la soledad de quien quiere caminar, ¿sí? Porque, por ejemplo, si uno va en masa y la masa no quiere caminar, yo tengo, o me quedo mejor con la masa, porque si no me quedo solo, o le camino, pero me voy solo, ¿sí? Y es una de las cosas que los místicos, los santos han expresado, ¿verdad? Se han quedado solos, pero en realidad se quedan sola la persona un espacio de tiempo, pero con el tiempo se va dando cuenta de que se abren otras cosas muchísimo más valiosas, ¿no? Aunque sean cuantitativamente menores, ¿no? ¿Sí? No, pero sí, lo entendemos y también sí podemos pensar en alguna cosa que pueda, que pueda hacer más que se difunda más. Pero esto, por ejemplo, está grabado y esto no sabemos en cuánto tiempo, o sea, puede ser que no sea ni ahorita ni mañana, pero el mes que viene, sí. Eso. Yo sé que, por ejemplo, estos 2 grupos llegarán, o sea, se los mando yo mañana, ¿sí? Se llega a grupos o a personas, ¿sí? Sí, se difunde. Creo que aquí Teresita tiene la mano levantada por allí, ¿verdad? Gracias, Benjamín, ahora sí ya sé quién es. Buenas Sí, noches, padre. buenas Llegué un noches. poquito tarde, pero aquí presente para comentar más bien aquí, ahora sí, mi testimonio. Yo empecé a andar en grupos equivocados. Tenía un problema físico y una persona que me quería mucho porque ya falleció, me mandó con una persona encargada de un grupo de meditación que para ver si no era karmático mi problema, ¿no? Yo la verdad no tenía muchas ganas de ir, pero bueno. Y de ahí empecé. Me invitaron a la meditación, era meditación trascendental, que le llaman OPA, Operación Planeta Amor, pues todo parecía bien. Pero de ahí, como yo le decía, iba
yendo de una cosa a otra, y los que no querían hacer control mental o incluso telequinesia, o sea, muchas cosas erróneas. Y ahorita descubro con sus pláticas que en realidad el error mío fue que no estaba, o sea, era una católica bautizada, mi familia pues muy allegada a la iglesia y todo ello, ¿no? Pero yo no tenía más que mi formación del catecismo cuando hice mi primera comunión. Estuve incluso en un colegio de religiosas, las mercedarias, y bueno, también pues en casa pues rezábamos el rosario, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero lo que viví en esos 4 años, pues realmente cada vez iba a más cosas, ¿no? Que me leían las cartas, qué sé yo, ¿no? O sea, muchas, muchas cosas que van llevando una cosa a otra. Y después de años, pues obviamente hubo un momento donde dejé todo. Fue mi primera parte de la conversión. Ha sido varias etapas durante todos estos años, ¿no? Y para no hacerlo largo, precisamente cuando yo ya tuve mi primer director espiritual, él pues me escuchó todo, o sea, una confesión general, y precisamente él me dijo, es que sabes que Dios te permitió andar en eso, porque realmente lo estaba buscando a él, ¿sí? O sea, buscaba a Dios, no buscaba el tener un poder, el tener un conocimiento, o sea, buscaba a Dios. Y precisamente en mi primera conversión, pues me dejé un tiempo, dije, a ver si dejo todo esto, ¿no? Y ya después decidí irme a confesarme. Y ciertamente, pues es vivir y sentir la gracia de Dios, que es increíble, después de un año de no ir a misa y muchas cosas, ¿no? Pero fue precisamente donde uno toca a veces fondo, y precisamente ahí, o sea, ahí dije, o sea, regresé a mi iglesia, regresé a Dios, pero ya por convicción. Y yo creo que hay un problema que sí nos atañe a nosotros los católicos, porque de hecho tenía una compañera en el trabajo que era cristiana. Bueno, había sido católica y se fue con los cristianos, ¿no? Y de hecho me invitó a uno de sus ceremonias o no sé qué. Dije, no, yo me quedo aquí, tú está bien, gracias. Pero a lo que voy es que a ella sí le exigían varias cosas, tomar el día de canto, porque tenía el ministerio de canto, preparación, más ir al servicio entre semana, o sea, muchas cosas. Y nosotros los católicos, o sea, no hay una exigencia, o sea, tenemos la libertad, pero no buscamos realmente prepararnos, conocer, ¿sí? Yo los sábados tomo cursos, pues me estoy preparando para más cosas que pues ahí Dios me está pidiendo. Pero es eso, nos falta tener el interés, o que la iglesia nos invite a lo mejor, porque pues nos deja libertad como Dios nos deja, ¿no? Pero a lo mejor no sé ver qué manera nos podemos preparar mejor, no nada más un catecismo de primera comunión, aunque ya hay parroquias que sí llevan sus niveles, como hacer un curso, ¿no? De la primaria, secundaria, ¿no? Y así tener el gusto por conocer más nuestra fe. Y precisamente ahora yo sí puedo descubrir, pero pues con la experiencia de lo que viví, cuando descubro que hay un engaño, cuando no es lo que me conviene. Y obviamente, pues yo encuentro mi felicidad y la solución a mis problemas a través de la palabra de Dios. De hecho, estoy ahorita viviendo una situación bastante pesada y difícil, que ahorita pudiera estar llorando, pero pues no, porque me afianzo en Dios, pues. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que nos preparemos, y que ya no nos dejemos llevar por cualquier cosa. A lo mejor por grupos que buscan pues dinero, como a veces de meditación, o las que leen las cartas, qué sé yo, ¿no? O también por otro lado, a lo mejor aparentemente bien intencionados de dar información, pero sí es cierto, asustando. De hecho, a mí me mandaron con un, ¿cómo se llama? Exorcista. Me hizo la oración, el sacerdote estaba atrás de mí, porque pues es que a veces sí resulta que están personas posesas y pues se lanzan y los golpean, ¿no? No, ya vio que estaba así tranquilita, no hubo nada, oración de renuncia, etcétera. Luego él ya me hizo una oración para sellarme, y bueno, en fin. Y ya, o sea, dije, bueno, o sea, no traía nada, no traía un chongo pegado, por así decirlo, ¿no? Pero pero
o sea, lo que voy es que sí, he tenido 3 etapas de mi conversión y pues yo creo que es un caminar. No me pasó lo que San Pablo, pero gracias a Claro, Dios, claro. y sobre todo, déjeme reconocer una cosa, en mi primera conversión, fue algo muy hermoso porque encontré una medallita buscando aretes y era de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Me lo puse sin decirle nada, pero en mi corazón le pedía que me ayudara. Y yo le debo mi conversión a la Santísima Virgen y le doy gracias a Dios por darme esa madre. Gracias por escucharme. No, no, gracias, no, gracias. Y aquí, gracias. Y una cosita, Teresita, antes de que se nos desaparezcas, si se nos desapareció por acá, ya, ya Es apareció. que, perdón, me Sí, ganó la emoción, padre. no, muy bien. Sí, nomás alguna consideración. O sea, el proceso es más o menos como el que decíamos, ¿no? De esta de Milagros y de Asunción y de Padre Berlán, sí, es decir, como que se va un poquito, aunque haya sido menos intenso. Lo que quisiera aquí ver es que por ejemplo, al volverte a encontrar otra vez con Dios en la iglesia, no por eso llevas y sanitizaste, no, satanizaste la homeopatía, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Y ese es No, el no, asunto. eso no, O sea, nada más, perdón. Lo que sí estaba muy exacto. reacia en cuestión de los imanes o otras Por eso, terapias que pudieran funcionar. Ahí sí, yo así como que todo lo adiós. mismo, claro. Ah, ok. Claro. Entonces, sí. La primera la cosita seria es decir, que una de las cosas que hay que tener sentido crítico, la nueva era no son estas prácticas, ¿no? El problema es que se cree que son. Y una cosita, hace 8 días decías que, hablando de la homeopatía, que había un tipo de cámara, sí, y luego se me pasó señalarte, hay se llama cámara Kirlian, la Kirlian, que es la que sí aparece un poco las capas, ¿no? De energía. No sé si esa es la cámara Kirlian que también puede captar que el agua energizada de la homeopatía sí tiene pues algo por ahí, ¿verdad? No sé si era esa u otro tipo de cámara. Sí, sí, padre, es esa la cámara de Killer, nada más que Kirlian. no había Ujú. estructurado lo que iba a hablar y me estaba Sí. equivocando en lo que No, iba a no, no, decir. está bien. Sí, así es. Bueno, Y yo a perfecto. veces les digo, a los que no creen, se puede hacer una experimentación pura, no se les dice lo que se pone en un sobresellado y tú tómatelo y después me dices qué fuiste sintiendo y se descubre cuál fue el medicamento que se dio, se ve la materia médica pues de los grandes estudiosos y ahí se puede ver que es experimentarse y no fue una sugestión. Claro. De hecho, por ejemplo, de lo que es en familia, mi mamá nos contaba, y estaba chiquito todavía. Ella tuvo un problema serio, le iban a operar, no sé, vesícula o no sé qué tanto, ya estaba para ser operada. Y un médico, me acuerdo, ella lo mencionaba mucho, es el doctor Méndez X, así, Méndez X, y se la sacó con homeopatía. Así, boom. Uno de mis hermanos tuvo piedritas en los riñones, unos dolores tremendos, estaba ya programado para operación, ¿sí? Y un médico homeópata cada 15 le tum, 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 y expulsó las piedritas. Después de varios años se casó y del otro riñón fue con el mismo médico y también, ¿sí? Entonces, hay cosas muy claras o muy evidentes y claro, claro que no lo cura todo, pero tampoco la alopatía lo cura todo. O sea, sí, hay gente que se muere con todo el tratamiento, ¿no? Y es un poquito eso lo que nos interesa también tener como pensamiento crítico, porque aún en la medicina la parte más importante es el organismo, no la medicina, ¿sí? Y eso con alopatía, con homeopatía, con lo que ustedes quieran. ¿Mm? Sí, Yo lo y pude hay ver, un, sí. ah, Dime. perdón, hay un punto importante en la homeopatía. Yo tuve un paciente, bueno, tuve una farmacia y ahí consulté a una persona, nos reveló más datos por si por ahí de repente me oye, ¿no? Es el secreto, pero puedo decirlo así. Ella tenía mareos, era enfermera y no podía trabajar porque no sé, o sea, no podía porque constantemente tenía vértigos. Se le fue dando homeopatía y todo y descubrí que ella no perdonaba a su hermano. Entonces, encajaba perfectamente con un medicamento y como yo le dije, lleva las 3 esferas, la espiritual,
la mental y la física. Entonces le costaba muchísimo trabajo. Entonces yo lo que le decía, bueno, ve con el Santísimo, porque si vas con el Santísimo y tomas la homeopatía, te puede ayudar más. O sea, lo ve uno integral al paciente. Eso es lo importante de la homeopatía, ¿verdad? Claro, claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y ahorita nos hemos pasado enormemente de tiempo y bueno, tendremos Dios mediante la oportunidad la próxima semana. Y como les digo, vamos a volver a tomar, ya lo había tocado un poco la vez pasada, pero la parte más importante es que uno crezca y que no viva así, pues digamos, como mentalmente enajenado, o sea, de veras, literalmente, ¿verdad? Ok, bueno, pues ya no usamos más tiempo. Muchísimas gracias, padre. Marichuy Herrera dice saludos cordiales. Mayra Martínez dice muchas gracias, me gusta mucho escucharlos porque así aprendo. Les recordamos en verdad que estos videos quedan grabados en nuestro canal de YouTube. El padre los está distribuyendo también a sus grupos privados, pero están en nuestro canal que se llama A lo mejor está por llegar y también está en nuestra página de Facebook por si quieren compartirlos, porque como bien decía Benjamín, a veces parecemos poquitos, pero bueno, con la gracia de Dios, esta información se va extendiendo a quien Dios quiera que lleguen. Margarita dice, saludos padre Octavio. Y María Cristina Ortega dice, muchas gracias. Pues sin más, pues muchísimas gracias, gracias padre. Dice, saludos desde Guadalajara, Margarita, padre, para usted. Sí, gracias, gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana, si Dios quiere. Si la siguiente semana les anunciamos que el lunes empezaríamos los ejercicios espirituales y el horario para los mismos. Pues muchísimas gracias. Perfecto. Muy bien. Gracias. Que pasen buenas noches. Un abrazo. Que sigan bien. Gracias. Bye, bye. Bye.